Hola, ¿qué tal? Colocándome aquí los micro o el micro. Déjame darte unos globitos de bienvenida. Aquí estoy, 14, 8. Eh, especial, especial. Y anunciaba que voy a retomar las publicaciones en mi podcast. Un poco abandonado. eh, a veces, sí, el tiempo da para todo, cuidado. El tiempo da para todo. Pero siempre hay una escala de prioridades en la vida en la que debemos modificar agenda, horarios, turnos para darle prioridad a cosas más importantes, pero nunca abandonando aquellas que fueron importantes en la creación, ya en el desarrollo, y una de ellas es este podcast, algo que he prometido hacer y que aquí lo tengo. Y ahora quiero desarrollarlo, seguir desarrollándolo, pero con cositas más avanzadas, porque la vida te permite avanzar cuando decides que quieres avanzar en ella y quieres incluir cosas en ella, en tu vida o en este caso en la mía que me aporten y eliminar aquellas que me restaban. Y nada, por esto digo que es diferente lo que traiga ahora porque de alguna forma u otra te vas nutriendo. Como digo yo muchas veces, te vas fermentando, adquiriendo cosas nuevas y que luego tengo yo, siempre hablaré de mí, la necesidad de compartir y más que compartir, divulgar en un medio que sé que puede estar al alcance de todo el mundo. Muchas veces me cuestiono, pues, ¿por qué hago esto públicamente? ¿Por qué comparto mis pensamientos, mis historias, mis vivencias? En suma, mis cosas personales. Pero lo hago porque pienso que es la única huella que puedo dejar en la vida cuando se acabe este tiempo que, como todos los seres humanos, tenemos, como digo yo, como los yogures que tienen una fecha de caducidad. Lo único que no tiene tachado, tiene un poco en desenfoque esa fecha en la que caducaremos, pero sí que va a estar. Entonces, en este sentido, todo desaparece, todo cambia. Y yo que estoy muy de cerca con los adelantos tecnológicos, con los medios de comunicación, con estas cosas, pues mira, me doy cuenta que voy a poner algo más de música. Ah, sí, tengo música, voy a variar. Me voy y de paso te regalo unos globos. Me doy cuenta que todo pasa y lo único que queda pues es la huella digital, retomando que hayas dejado. Inicio, mira, dedito para arriba. A mí me encantan mis juguetes. Siempre me recuerdo de ese alumno Josué, que cuando yo usaba mis maquinillos, que son estos, me decía que estoy yo con mis juguetes. Mm, y aquí voy. Em, He creado el hábito o he retomado el hábito de levantarme pronto. Ya cuando vas adquiriendo ciertas edades, pues el hecho de dormir mucho se acorta. Y ya no tengo la necesidad de pegarme estas panzadas pues de 7 horas, 8 horas durmiendo. No, el cuerpo dice de manera inteligente cuando no va más, cuando no necesita más hora de sueño y se corta. Entonces esa hora de sueño
no sé si se llama la vigilia, yo sé que hay unas fases del sueño y es una sensación, vamos a llamarle una etapa muy buena, no sé si se llama alfa o teta, no sé, no lo recuerdo realmente. Esas etapas del sueño y hay esa etapa en la que está entre durmiendo, despierto, entre si estoy en el sueño o estoy en la realidad, donde se dice que la mente es más creativa. Siempre me recuerdo esa anécdota de aquel grande que yo admiro, una persona que se le considera prepotente y nada más hay que ver alguna entrevista de él, Salvador Dalí, para mí uno de los grandes en el surrealismo, aquel de ese reloj con forma de forma elástica, aquel sofá que era un labio, un grande Salvador Dalí, junto a Gaudí, uy Gaudí, eh, los que han tenido, los que viven y los que han tenido la oportunidad de visitar aquel templo, aquel monumento de la Sagrada Familia, pues no queda otra cosa que maravillarte de dónde llega o dónde llegaron los cerebros de esas personas para idealizar esas obras de arte que pues que nos quedó a los que le sucedimos para verla y disfrutarla. Gaudí, ese otro grande. Y Dalí. Pues Dalí hay una anécdota que pues que escuché, leí de él, que Dalí antes de crearse, es curioso, la anécdota puede ser verdad o mentira, pero sí sé que Dalí se tumbaba en el suelo y buscaba la forma de tener pues una cuchara y un huevo. Y tenía un vaso de tubo, según cuenta la historia, un vaso de tubo como este o un vaso, me da igual. Y cuando comenzaba a dormitar, esto de cuando te vence el sueño, el huevo caía y ahí despertaba. O sea, despertaba, no, se mantenía en ese estado de vigilia que creo que se le llama también, donde no sabes si está despierto o durmiendo. Pero a donde quiero ir, la vida misma, la tos ine- inevitable, pero eso no va a permitir que yo corte esta grabación porque lo que suelo hacer, déjame darte un poquito de confeti. Lo que suelo hacer las cosas al natural, auténtica, no transpantojo de vida, de hacer cosas que no son. Y, y bueno, en este momento, esta mañana, cuando te despiertas y te quedas ahí reflexionando. Lo primero es dar las gracias por un día más, dar las gracias a la vida. Sé que lo correcto es verbalizarlo mentalmente, eh, pero hacerlo a la manera que tú creas que lo deba hacer, ya transmitiéndote esto, sabiendo que estoy hablando con que alguien puede escucharme. Pero esto de dar las gracias, yo creo que es una de las mejores vitaminas para el alma, para la mente, eh, para nosotros, para los seres humanos, dar las gracias. Esa sensación de gratitud, esa sensación de inspirar y dejar salir el aire, eso hay que agradecerlo. Hay que agradecer estar vivo, hay que agradecer a la vida. Y la vida desde el punto de vista de una oportunidad de estar en este tiempo, en esta fecha, 9:40 de la mañana, sábado, creo que es 10 o algo así de octubre,
víspera de mi cumpleaños, que es el 14. Uy, 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 fecha célebre, claro que sí. 12 de octubre. eh, una fecha desde mi época de colegio muy recordada, que ahí es que va descubriendo cosas de la historia que nos cuentan. A veces yo ya no le llamo historia, ya le llamo del adoctrinamiento que nos dan cuando comenzamos a aprender o cuando nos transmiten conocimientos para que nos quedemos con ellos, y hasta cierto punto pueden ser que estén manipulados de una forma malsana, pues para que lo entiendas así. Pero una fecha como hoy, desde que yo era niño, se le llama el Día de la Raza, el Día de la Humanidad. Y es un día que se celebraba, según la historia que nos contaron, que era la fecha, se celebraba el 12 de octubre, tiene una connotación de cuando Christopher Columbo, por decirlo de una forma más maquillada, se encontró con esas nuevas tierras, en una aventura, porque no fue una cuestión matemática, pensando que iba a la India buscando una ruta más corta para ir a la India a buscar especia. Creo que sí, que eso sí que es cierto dentro de todas las cosas que se cuentan de esa gesta que ocurrió pues por estas fechas, el siglo XIII, 1400 tal, eh, pues se encontró, porque no era una cosa que fue a la búsqueda de esto, se encontró unas, entre comillas, nuevas tierras, porque siempre habían estado ahí, y con culturas milenarias, con culturas, eh, me atrevo a decir, tan viejas como la que habían en esto que se llama el viejo continente, donde estoy yo, en España. Solamente hay que pensar en la cultura maya, la cultura azteca, ver esas pirámides, ver esas ruinas, que fueron, entre comillas, civilizaciones que ya existían. Mejor o peor, pues no somos quien para evaluarlo. Era la que ellos tenían, era la que ellos tenían, que podía verse analizándola en comparación con la cultura o civilización que se encontró con ellos, o con esas nuevas culturas que era inferior, o más de barbaries, más de canibalismo, más sangrienta, pero era la que tenían, era la cultura que existía ancestral, eran sus ritos, eran sus nombres, era su cultura culinaria, era su forma de jerarquía, de organizar sus civilizaciones, era su forma de vida, pues como la que existe ahora en Europa, en la Unión Europea, como la que existe en los países escandinavos, por decirlo así, aquellos que conocieron quizás por historia o quizás por serie, aquella serie Vikingo, cuando se hablaba de Ragnar Lodbrok o algo así, La Guerra, Floki, una serie que me apasionó mucho y contaba, claro que está guionizada como una serie de Netflix para facturar, pues contaban cómo vivieron aquellas civilizaciones que adoraban un dios que se llamaba Thor, y eran caníbales cuando se encontraron. Eso sí es historia real, datada, fechada, cuando se encontraron navegando con Europa, creo que fue Inglaterra el primer país que se encontraron. Sí que había una cultura religiosa, estaban los reyes, como aquellos vikingos, aquellos bárbaros, aquellos salvajes se le consideraban,
pues azotaron y acabaron con la iglesia y saquearon toda la riqueza que había y esfoliaron todo lo que había en Europa, Francia, eh, Alemania, lo que son hoy estas tierras, saquearon todo. Y, y hoy en día, buscando una estadística, cuáles son los países donde sus ciudadanos son más felices, donde viven una vida tranquila, y resulta que son los países de aquellos que eran los bárbaros. Dinamarca, Suecia, Finlandia, aquellos países nórdicos, aquellos países escandinavos. Y mira la vuelta de la vida. Se encontraron, se encontraron con la parte, vamos a llamarle sur de Europa, porque están allá arriba, pegando ya a Rusia, eh, y se encontraron con esa civilización que existía. Había monarquía en Inglaterra, había monarquía en Francia, y era una civilización con su monarquía, sus lujos, su glamour, sus historias. Y aquellos bárbaros, aquellos vikingos, se encontraron con esa civilización, la atropellaron, pero evolucionaron. Y hoy en día, tiempos modernos, si le pregunta a ChatGPT o a Siri o Google, cualquier base de datos, que para mí no son más que base de datos de información, te va a definir esos países, los escandinavos, como los países más ricos, donde tienen más poder adquisitivo, podría decir, los ciudadanos, mejor sanidad, mejor educación. De hecho, algo por ahí, no sé si de Finlandia o no sé de cuáles de esos países que tienen monarquía, sí, pero precisamente tiene una monarquía, exactamente no sé cuál de ellos, que no sé si la reina o el rey se mueven en transporte público, tienen empleo igual que los ciudadanos, no sé si una se dedica a la docencia, son personas comunes, aunque vienen de un linaje dinástico, heredado quizás de aquella época de la Gersa, la esposa de Ragnar, una de las esposas que tuvo Ragnar. Eso es serie, eso es guionizado, pero bueno, se contará. Y tienen esa monarquía. Cuando yo veo la reina de Dinamarca y veo pues la forma tradicional de cómo se vestía, la corona, las joyas, me evoca eso que hay en la serie. Evidentemente era adaptado a cómo realmente vestían en aquella época. Y esto volviendo allá al inicio de lo que quería compartirte por la fecha, 12 de octubre, pues a lo que es, en mi caso, República Dominicana, esas primeras tierras, y no fueron las primeras tierras que se encontró el almirante Cristóbal Colón en esa travesía, no. Cuando él zarpó del puerto de Palo de Noguer en Cádiz, eh, embarcó con sus tres naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, pues en este trayecto se encontró Canarias. En Canarias, las Islas Canarias están en África, bordeando África. Y pues ahí hizo, vamos a llamarle una parada técnica para repostar. Y se encontró Canarias. También habían aborigen todavía, creo que se llama la cultura guanche, algo así. Todavía existe esa cultura dentro de Canarias, existe esa cultura precolombina. Y ahí se encontró esas islas. Luego siguió andando con sus naves, un poco fabulando, y se encontró otras islas, Guaraní, se encontró otras islas, ya llegando a lo que es
lo que se le llama nuevo continente, continente América, y es que ahí hay muchas historias. Lo que pasa es esto, que los que se encargaron de contar la historia, no sé si de una manera malsana o a su conveniencia de este momento, la han contado a su manera. Pero volviendo a lo que decía, como yo tengo fecha como los yogures o los medicamentos, no soy yo ni me interesa y casi que no quiero. Bueno, es que no puedo quererlo, demasiada pretensión, pero no aspiro como a cambiar o entender mucho esa historia. No aspiro a mucho esto. Sí me interesa saber, tener ciertos puntos. Por una frase que se la escuché a uno que fue alumno, vecino, un emprendedor de aquellos, de hace pocos años, sí, que tenía en unas camisetas que diseñaba. Mira, se llamaba Aborigen, tenía un eslogan y decía vestimenta de estilo conceptual, y sus camisetas tenían unos diseños muy aborigen, y más de aborigen era de la cultura popular de la República Dominicana. Y él tenía un eslogan que decía, no importa, no importa para dónde vas si no sabes de dónde viene. Y eso encadenado a aquella frase que he escuchado mucho, una frase ya manoseada, esa frase que se dicen, pero que muchas veces no aplicamos, que se dice que la cultura o el hombre que olvida su historia o desconoce su historia está condenado a repetirla. Y no es tanto así tan solemne como se dice, porque yo aplicándomelo a mí, algo que publiqué algo hace poco decía que la sabiduría es terca, que el conocimiento que adquirimos necesitamos repetirlo, refrescarlo, retomarlo todas las veces, una mil veces decían que entonces se hace falta porque lo olvidamos y nos hace falta recordarlo eh, para volver a aplicarlo, y creo que en esa frescura de recordarlo se entiende desde otro punto de vista. Y por eso sé que las historias o esas cosas nos las han contado de diferentes maneras, y cuando indagas un poquito, dices, ay, ¿cómo nos la han contado? Porque se llama continente americano, pero se debe a Américo Vespucio, alguien que ya tenía cartografía de esas tierras, de esas nuevas tierras. Y también se habla de que no sé si los chinos, sí, no sé si los chinos ya habían descubierto esas tierras. Eh, Se habla de esto, lo que pasa es que quizás que Cristóbal Colón pues sí que pudo que llevar una cronología, aquel Bartolomé de las Casas, aquellos escribas que iban en esos viajes, que eran aventuras, y sí pudieron escribir sus crónicas, sus libros de bitácora, de esas cosas que se fueron encontrando en esas travesías. Por eso yo creo que los que organizan las sociedades se tienen que poner de acuerdo y contar una sola versión. Pero curioso porque se llama continente americano y es por Américo Vespucio. Pues se encontraron esas nuevas tierras, y diríamos que por una cuestión de logística, oye el término, y eso sí que es real porque eso están ahí, eso se prueba, hay edificaciones que se pueden comprobar dentro de esas aventuras. Colón se encontró primero en esa travesura por una cuestión de ruta geográfica, se encontró primero con
Cuba, que es la isla que está por encima de la República Dominicana, de la isla La Hispaniola, que así la nombró Colón. Históricamente el nombre que tiene esa isla es La Hispaniola de España, así fue que la describieron. Anteriormente se llamaba Quisqueya, el nombre aborigen, el nombre que le habían dado los habitantes que ya tenía esa isla con su civilización. Le llamaron Quisqueya. Y, y, y ahí se asentaron por una cuestión de logística. Las naves ya estaban, pues hablando feo, hecha mierda de esa travesía. Y Colón habrá dicho, oye muchachos, vamos a quedarnos aquí. Esta vaina ya hemos visto demasiadas cosas. Ya hay que dar parte allá arriba a los reyes de Castilla. Aquella fue la época donde España, lo que es hoy el reino de España, se unieron dos reinos. El reino de Castilla está en el escudo. A veces son de esas cosas que hay que ir aprendiendo. De ese no importa dónde vas y no importa dónde viene. Habían dos reinos. Y todavía tú lo oyes hablando así, en esas disputas que tú escuchas ahora en los congresos, en el Congreso de los Diputados actual, de estas cosas que se hablan, no quiero citar nombre, pero de estos diputados que se hablan, que se tiran los trastos y se hablan de esto, de regiones, de comunidades autónomas. Pero en aquel entonces todo nace de la unificación de dos reinos. El reino de Castilla, controlado, vamos a llamar, por una reina Isabel, la reina Isabel de Castilla, quien a la sazón en ese entonces era la reina, la máxima autoridad de ese reino de Castilla, donde están esas comunidades, pues a lo mejor Toledo, Madrid, esas comunidades. No quiero citar cositas porque puedo caer en error y sé que el tema en España de la diferencia entre regiones, comunidades, es curioso, todavía supura, sangra ese tema. Y estamos hablando del siglo XIII, del 1400, cuando sucedieron esas cosas. Y todavía en estos tiempos, en el Congreso actual, donde tienen iPad, ordenadores, donde tienen chat GPT, en estos tiempos todavía se discuten esas cosas de que si una financiación especial, que si tal, que si cual, que si republicanos, que si tal. Pero esos son lo del otro reino, Aragón, el reino de Aragón, comandado, por decirlo así, Fernando. Y ahí hay regiones, pues, como Zaragoza, a los zaragozanos, aquellos de la Jota aragonesa. Recuerdo una canción que cantábamos en el coro de la universidad. Y la voy a tararear porque no quiero cantarla. Pero la canción decía, yo hacía la voz de barítono bajo. Pero cuenta un poco de esa historia. Dígame, señor soldado, usted que viene de Argelia, cuando habían guerra, de aquellas guerras con África. Usted que viene de Argelia. Y luego decía la soprano, si usted ha visto a mi marido. Y los bajos decían, y decía, un buen mozo aragonés. Mi marido es un buen mozo aragonés. Un buen mozo aragonés. Y luego decía, de las tres hijas que tengo, todas las colocaré. Una donde tía Juana,
otra donde tía Isabel. Y los bajos decíamos, una donde tía Juana, otra donde tía Isabel, una donde tía Juana, una donde tía Isabel. Aquellas guerras que había en África con Argelia y la libraban estos, el reino de Aragón, el reino de Aragón. Y bueno, pues Colón cuando llega allí en esa travesía, pues tenía que dar parte a sus sponsors, quienes financiaron ese viaje. Se cuenta, se fabula mucho, se cuenta, nos enseñaron. Fíjate qué curioso. En la escuela, cuando me enseñaban historia de la primaria, nos enseñaron que Fernando no creyó en Colón, no creyó en ese viaje, y yo siempre hago la fábula que fue de que Colón ahí andaba con una media, como unos leotardo hasta arriba y unos zapatos así con una hebilla, y fue Colón con su historia. ¡Hey, Reyes! ¡Hey! En dominicano, ¿qué es lo que es? Mira, yo me quiero de un viajecito por ahí. Es que está la vaina muy cara para ir para la India, para buscar las especias. Usted sabe que a usted le gustan las buenas carnes. Y a Fernando le gusta cazar y le gustan las buenas carnes. Pero es que esa carne se le echa a perder. Y ustedes saben que esa carne hay que sazonarla en salmuera y ponerle muchas especies para que aguanten. Y eso de ese viaje a la India, eso está muy lejos, esa vaina está muy lejos, ahí a buscar a la India, a Bombay, a esos sitios, a buscar especias, canela, clavo de olor, anís estrellado, todas esas especies, el comino, todas esas especies que se necesitan para adobarle las carnes y para cuando Fernando y Isabel se quieran comer sus buenos tajes, esa carne no esté podrida. Así que está la vaina muy cara, esos viajes están saliendo muy caros. Yo estuve investigando por ahí en el chat GPT y estuve mirando con el GPS y hay una ruta más corta para llegar para allá, para esa vaina. Eso dije Fernando, eso soy yo inventando. Y le decía a Fernando, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que se necesita para ese viaje? Cuarto, jejeje. Hay que darme hombre. Hombre, te voy a ayudar. Si estoy librando una guerra en África, te voy a dar yo mis buenos hombres, mis generales y mis soldados. No, 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 no. Usted coja todos esos presos, toda esa crápula que hay ahí en Andalucil. Andalucil. Todos esos cápulas que hay ahí en Andalucil. Llévese todos esos presos por paquete. Haga su viaje usted para allá. Llévete. Si se jode, que se lo lleve el diablo a usted y toda esa gente. Y no, 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 te me va de ahí. Y lo sacó de la corte. Y Isabel, que estaba ahí calladita, como la más chiquita pulga, le dice, Colón, Colón, ven para acá, ven, ven. Déjame llevarte este cuartico, ven. ¿Cuánto que te hace falta para ese viaje? Dime, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que te hace falta para ese viaje? No, mira, yo por lo menos tengo que llevar 3 carabelas, porque yo tengo que llevar una carabela donde yo lleve mis vinos y mis buenos quesos. Ahí hay que meterme mis buenos vinos y buenos quesos. Y mujeres, no, 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 no. Estamos en guerra, la mujer hay que dejarla aquí para que paran y saquen soldados. Usted se va con todos esos presos que hay ahí ya condenados a muerte, ñañarosos, llenos de enfermedades. Con eso que usted se va. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que necesita? Mira, yo necesito 5 navíos. 5 navíos, tú estás loco. Si todo eso está destinado para la guerra de África, ¿qué es lo que te está creyendo? Yo te voy a dar para 3. Te voy a dar para 3 naves. Bueno. Y los cuartos, bueno, mira, yo voy a tener que empeñar las joyas. Tengo que vender toda esta joya que me ha regalado Fernando. Esto no me sirve para nada. Yo la voy a empeñar, la voy a vender para que tú busques esos cuartos y te puedas ir en tu viaje. Eso dije yo inventando. Bueno, pues está bien, reina. Hágame un chequecito. No, 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 chequecito no. Yo te voy a hacer un visum. Yo te voy a hacer un visum para que tú te montes ese viajecito. Bueno, déme los cuartos. Colón montó sus 3 naves. La llamó la Santa María la Mayor, la Pinta y la más pequeña, la Niña. Se fue ahí, chacha, en sus 3 navíos. Y allí, cuando llegaron
a todas esas islas que fueron, estaban esas naves pingüitas, estaban buenas todavía, esa madera ahí crujía. Y eso, eran andaluces que llevaron ahí, dale, remando. No es fácil, eso no es motor fuera a borda, eso era remando. Miren el mapa, la ruta, a ver, a ver. Bueno, el 12 de octubre llegaron. Hay una de eso, un sketch de eso que vi, y que dicen, cuando llegaron ahí, llegaron a la parte norte de la isla que se llama Puerto Plata, porque encontraron un puerto que había mucha plata, y Colón llegó ahí, había mucha maleza ahí. Chacho, mira, dijo, tierra, que lo que, aquí hay tierra, muchacho. Esos españoles cuando vieron esa Cindy en cuera, se tiraron. Imagínense ese viaje que duraron esos hombres ahí sin ajenar, sin ver a Linda. Chacho, se desafogaron ahí como cosa loca. Chacho. Y luego, esto se está grabando, no sé yo, mando unos globitos, a mí que me importa, y mando unos corazoncitos de gozo. Y luego nos vamos para abajo. Vamos para abajo porque esto aquí hay mucha maleza. Aquí hay tierra, aquí debe haber vaina. Bueno, se fueron de la parte norte de la isla. Imagínate que la isla es como mi mano, ¿sí? Y llegaron aquí a la parte norte, se fueron bordeando por la parte este y se metieron aquí abajo, que es donde está Santo Domingo de Guzmán por una orden, porque ellos llevaron su curita, eso sí, por si acaso morían, para que le dieran ahí. Bueno, Adolfo, respete. El tema de la religión, deporte y política, eso hay que cuidarlo, porque eso arrastra bajas pasiones. Y ahí no se puede meter, porque el ser humano deja de ser racional cuando tú le hablas del Barça, o del Atleti de Bilbao, o del Inter de Milán, o del Madrid. Se matan. O cuando tú le hablas de los partidos de derecha o de la izquierda, o cuando tú le hablas de la iglesia católica y de la iglesia anglicana o la ortodoxa. Son temas que no lo puede tocar. En la diplomacia son temas que no debe de hablar, porque eso arrastra bajas pasiones, bajas pasiones. Gusti Rinín. Bueno, sigue con la historia, Adolfito. Esto va largo. Bueno, resulta que llegan a esa parte, Santo Domingo de Guzmán, y la llamaron por una orden, se llama República Dominicana, y es por una orden religiosa, los dominicos que fueron a esos viajes. Estos son los dominicos, vamos a llamarle. Y también otra orden religiosa, lo de Santo Domingo. Fueron allí, lo nombraron, se encargaron de bautizar, se encontraron ahí, te cuento el sketch ese que encontró. Llega a Colón, muchachos, ellos desembarcan en barquito, porque ellos no llegan en esa nave, la dejan ahí, amenizando, y bajan con barquito. Y llegan, y dice Colón, planta su espada, ¡tierra, güey! Y dice los indios, los caribes que habían, ve, quieto parado ahí, quieto parado. Papeles, papeles, ¿dónde están los papeles? ¿Qué hacen ustedes? Y dice, muchachos, vengan, cojan para acá, quieto parado, papeles. Usted se quiere colar. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Colón. Pues sí, usted se quiere colar, por eso se llama Colón, porque usted es un Colón. Aquí no entra nadie. Papeles o se me suben y se me van, porque ustedes son ilegal. Ustedes no pueden entrar a esta tierra que ya quitamos hace tiempo, comiendo pescado y durmiendo en nuestras hamacas. Esos solo mandaban con una lanza. Con una lanza, con una piedra afilada. Cuando viene uno de esos desesperados y coge ese trabuco ahí, le echa pólvora, cha, 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 ¡bum! Y tira ese bombazo. Y salen esos ahí. Espavorío por ahí. Muchachos, tiren para acá. Esos indios cuando oyeron esos zambombazos, que lo que habían oído truenos, los más grandes, o ventosidades y flatulencias,
Sus indios salieron corriendo, muchachos. Ahí se encontraron ellos. Y por ahí sigue la historia. Y la historia de mi isla, donde yo vengo, y se le llama Primada de América. Esto tú se lo preguntas a ChatGPT y se lo pregunta a la historia. Esa isla es la Primada de América porque fue donde Colón desembarcó y creó el primer fuerte. Octubre y creó el primer fuerte que se llamaba el Fuerte de la Navidad. Con uno de los restos de la carabela, creo que de la Pinta, la más chiquita, crearon, la desarmaron y crearon un fuerte pues para empantar a los indios que no fueran ahí a robarle sus cositas. Y ahí se instaló la conquista. Mandó unos tigres, no, él se fue primero, se llevó unas especies. Y es curioso, hace poco, es curioso. Fíjate que yo estoy en España y me relaciono, pues, vamos a llamarle con gente común, inclusive con eruditos por mi actividad profesional. Y esa historia no la conocen, no la conocen. Pero aquí, de eso que se llama la aristocracia, no sé si es la casa de Alba, no lo sé, pero de una de esas casas de linaje especial vienen de un indio mexicano, ahora que se habla de esa disputa que hay precisamente entre México y España, y son los herederos a nivel genético de un indio, de un cacique de esos reyes de allí, de México, que se trajo en uno de esos viajes los conquistadores, Montezuma. El que quiera leer un poquito, voy a indagar un poquito, hablar de eso. Y uno de esos linajes, no sé si son los de Alba, orejas grandes, orejas largas, son herederos genéticamente de ese nativo que trajeron los españoles que se llamaba Montezuma. Aquí hay sangre de Montezuma, aristocrática. Y fue uno de allí que trajeron y lo evangelizaron, le dieron cultura, le dieron títulos nobiliarios y se convirtió pues un aristócrata de hoy en día, Montezuma. Bueno, vamos a decir, no le quitaron. Él decidió quitarse sus plumas, sus vestimentas y sus brazaletes de oro y decidió ponerse su capucha dorada con esmeralda, oro y se convirtió en un aristócrata por decisión propia. Ojito. Y así fueron aquellos nativos, y voy a usar un sarcasmo, decidieron ellos eh, hablar español, decidieron ellos aborígenes, decidieron adquirir motus propios por voluntad y porque lo deseaban a grito, desaparecer su cultura. Eso es un tema muy conflictivo. Es un tema muy conflictivo y que yo creo que se ha retorcido en estos últimos días, quizás con la toma de posesión de una nueva presidenta en México. Un país con una cultura ancestral, el que ha tenido no digo la posibilidad de visitar, sino ver por Google, ver aquellas pirámides que hay en México, que a nivel arquitectónico son difíciles de construir a día de hoy. Y aquella cultura, creo que ellos le llaman los pueblos originarios. Y creo que sí, y luego se hace mofa.
es curioso porque para mí un tema tan sensible, y si hay algo, y con eso voy concluyendo, si hay algo que creo que honra al ser humano, es la humildad. Es decir, es cierto, es decir, me equivoqué, es decir, lo he pensado así, es decir, puedes que tengas razón. Eso no te quita tu honra, eso no te quita tu valor, al contrario, te lo, te lo engrandece, te lo fomenta o hace que el que se sienta dañado haga crecer tu valor, porque digas, tiene la capacidad de humildad. Pero aquella disputa diplomática ha sido básicamente porque no se ha querido reconocer. Básicamente es tan fácil con una carta reconocer, eh, y lo voy a decir un poco así edulcorado, reconocer que ciertamente se ha cometido algún agravio, agravio de imposición. Y sí que he visto mucha mofa, muchos fanáticos, porque eso se llama fanático, apasionado, que todavía en estos tiempos dan pábulo a ese pensamiento. Pues ¿por qué no se llaman tal? ¿Por qué se llama apellido López? ¿Por qué se llama Juan Monel? ¿Por qué se llama Claudia? Y no se llama, qué sé yo, Yupanqui. Hay que tener un poco de mentalidad. No decidieron ellos llamarse Pablo, llamarse Manuel, llamarse apellido Pérez. No decidieron ellos. No le dieron opciones. No le dieron opciones de mantener su lengua. Ahora cosas que se debaten. Me estoy yendo muy profundo. Ahora hay un debate actual en este mismo país. Me estoy yendo muy profundo, pero no dejo de tener sensibilidad. Ahora hay un debate nacional porque a veces aquella historia de 500 años te hace entender la actualidad de 500 años posterior. Ahora mismo hay un debate y siempre lo ha habido y creo que no se van a poner de acuerdo nunca, mi humilde opinión, porque si todavía de aquello de 500 años atrás, simplemente de reconocer, puede ser que sea verdad, no existe eso, mucho menos se van a poner de acuerdo que si el catalán, que si el euskera, que si el galego, que si el andaluz. Todavía, 500 años después, se está debatiendo de esas regiones que ellos quieren tener su identidad, su idioma. Hace poco se legisló para que las cortes, las cámaras, se pudieran hablar, como diría esa palabra, en sus lenguas originarias. Como decía esa señora que dice, los pueblos originarios. Aquí se debate de que si ellos pueden hablar en euskera, en catalán. Y aquí, a propósito de esto, yo he visto burlas que se han hecho encima de no bajar la cabeza, engrandecer la cabeza de conquistador, que eso se agradece porque es una civilización que la República Dominicana también ha avanzado gracias, entre comillas, a lo que han legado. Y todavía voy más lejos. Hispanoamérica como continente. El español como idioma es el segundo idioma hablado en el planeta, después del chino por población. Y no es por España, cuna del idioma. Cuna del idioma. Porque a nivel de habitantes, 40 y tantos millones, súmame Argentina, Colombia, a nivel de extensión, Argentina, Colombia, Venezuela,
Súmame esos países en habitantes. A ver si la suma es menor que la de España y hablan el idioma. Por algo es el segundo idioma en español en el idioma. Menospreciado sí, porque no existen software. No se le dé el valor, porque eso quizás no lo va a imponer ni lo va a legislar un boliviano ni un guatemalteco. Quizás lo debe legislar aquel país de la lengua originaria, esa lengua de Castilla, castellano, o esa lengua del conjunto que es España. Pues no. A pesar de que es el idioma más hablado por habitante en el planeta, porque si nos queremos comunicar todos, nos comunicaremos después de lo chino, nos comunicaremos en un idioma que no van a entender. Pero es que me extiendo mucho, pero hablo de una realidad. ¿Cuál es el país que se habla como la potencia más grande a nivel mundial? De Europa, Rusia, los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, claro que sí, claro que sí. País o continente o parte de ese continente que está Canadá, Estados Unidos y México, norte de América, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, hay una diferencia. Hay una diferencia. Y ahí vuelvo, menciono ahí, no importa dónde vas si no sabes dónde vienes. La parte de Suramérica, menospreciada, subestimada, proveedor, como Colombia, proveedor, cuando aquel tratado de Yalta, cuando la Segunda Guerra Mundial, porque se convirtieron en países commodity, que después de eso serán los países que suministrarán Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Dominicana también, que van a ser los que van a suplir a aquel grande Estados Unidos. Pero Estados Unidos como territorio tiene menos, por decir que no tiene historia, para empezar, pero históricamente tiene menos valor, entre comillas, que la República Dominicana. Porque eso sí comenzaron a conquistarse en el siglo XIV, 1500, 1600, por ahí comenzó su andadura. Pero ¿quiénes fueron? Y ubícalo en Europa de hoy en día. ¿Quiénes conquistaron Estados Unidos? Sus apellidos, que no tienen apellidos hispánicos, no lo tienen. Porque España sí se le reconoce que dentro de la Europa que conquistó aquellas nuevas tierras, nueva entre comillas, eh, aquel imperio español, temido, sus navíos eran temidos por los ingleses, por los franceses, por el valor que tenía España como imperio, la fuerza que tenía por tener la propiedad de esas tierras. Pero lo que era esto, cuando tú hablas de Argentina, de Mar de la Plata, todavía están buscando buques ingleses, empresas, están buscando naves que están hundidas con esas ánforas llenas de oro y de cosas que se esfoliaban de esas nuevas tierras. Uy, me estoy metiendo por un terreno espinoso, pero es historia. Historia que se puede constatar. Pero la parte norte, Chile, la parte norte de ese continente, quienes las conquistaron, ingleses, lo de las libras, lo de lo que no está en el euro a día de hoy, que también tienen su corona, los ingleses. Por eso tienen ese idioma en los Estados Unidos, el inglés. Y por eso se independizaron de los ingleses. Pues Inglaterra, lo que es la Commonwealth, o lo que es la Bretaña, están las Irlanda, Escocia,
todo eso que forma el Reino Unido. Eso fueron los que fueron para allá, los franceses, los holandeses. La ciudad de Nueva York, conocida como la capital del mundo, quienes las crearon era propiedad de aquel país pequeñito que está en el norte de Europa, Países Bajos, Holanda. Holanda. Hay cultura, hay sello de Holanda en Estados Unidos. Francia, ni te digo. Inglaterra, número uno. Más tarde Italia, Alemania, más tarde. Y ese es los que controlan el mundo. Aquellos que no tienen historia y que la adquirieron de este viejo continente. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlo. Y yo estoy aquí pues con una humilde opinión que la suelto en este primer episodio, largo como un chiclet, estirado mejor dicho, pero todo a propósito cuando vi la fecha, que a mí me enseñaron que era el Día de la Raza, el Día de la Raza, porque se celebra cuando se cruzaron esas dos razas y me ponían a mí en el colegio a hacer una composición, una investigación de eso, de cuando la raza nativa que había ahí se cruzó con la raza europea. Y se siente ese orgullo de llamar a España a día de hoy la madre patria. España tiene otra connotación. En España se celebra hoy el Día Grande, la fiesta nacional. El día, creo que sí que le llaman la Hispanidad. No lo sé por qué le llaman creo que sí que se llama el Día de la Hispanidad. No lo sé. El Día de la Hispanidad, no sé si hoy se estará celebrando en Madrid, donde se exhiben las fuerzas militar de España. No sé si en ese día, no lo sé, ahí puedo errar, pero no sé si ahí hay invitado pues los embajadores de México, Hispanidad, los embajadores de Uruguay, de Bolivia, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de República Dominicana, de Haití, de esos países de Hispanoamérica. Hispanoamérica o Iberoamérica, que ya eso es otro tema, donde incluye a Brasil, porque se supone que es la fiesta nacional. Y creo que se llama Hispanidad. Creo. Porque esa isla se llamó La Hispaniola. No sé si está invitado el embajador dominicano Juan Bolívar Díaz. No sé si estará en esa mesa de honor, donde se exhibe el poderío militar. Hay que hacérselo ver esto. Hay que hacérselo ver. Y muchas veces, a veces me da risa, fuegos artificiales. Muchas veces me tomo, qué chulo, se ve el dedito ahí. Muchas veces nos miden como ciudadanos de segunda. Es curioso, es curioso. Y yo aquí que estoy viviendo en una nueva región, un pueblo donde la autenticidad me caracteriza y sé que soy muy etiquetado quizás por el negro, por el extranjero, por el quita trabajo, por el patera, como en Madrid el que vende la farola en la venta del supermercado, el totmanta. Es una pena, es una pena. Y yo me pongo en un careo con una persona del mismo nivel que yo. Carrera universitaria, los mismos años, el mismo nivel. De aquí, nativo de aquí.
Y sí estaría llamado por una cuestión de orgullo nacional de conocer esa historia. Pero aquí lo dejo. Globos, bola de discoteca, fuegos artificiales, confetis, corazón y un fuerte abrazo. Adeu. Adeu. Adiós en catalán. Adeu.